Vamos a hablar un poquito de las fracciones. Bueno, una fracción es una parte de un total. Entonces supongamos que tenemos una pizza, la cortamos en dos pedazos, ¿sí? Pues si nada más seleccionamos uno de esos dos pedazos, lo que tenemos es la mitad de la pizza. Si nosotros la dividimos en 4 pedazos y seleccionamos un pedazo nada más, lo que tenemos es un cuarto de pizza. Si nosotros dividimos la pizza en 8 pedazos y seleccionamos 3, pues lo que tenemos son 3 octavos de pizza. Así, el número de arriba nos dice, digamos, el número de abajo nos dice en cuántas partes estamos dividiendo el total, y el número de arriba nos dice cuántas estamos seleccionando. A esto se le llaman numerador y denominador. Entonces el denominador es el número de porciones en las que dividimos el cuerpo, la pizza en este caso, y el número de arriba se llama numerador y es el número de piezas o de partes que selecciono. Algunas fracciones pueden parecer diferentes. Por ejemplo, aquí dividimos la pizza en 8 y seleccionamos 4. Pero si la dividimos en 4 y seleccionamos 2, o si la dividimos en 2 y seleccionamos 1, pues tenemos exactamente la misma cantidad de pizza. A estas fracciones se les conoce como fracciones equivalentes. Entonces, en general, lo mejor es dar los resultados en la fracción más sencilla, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sería el 1/2. A esto se le llama simplificar o reducir la fracción. Nosotros podemos sumar fracciones siempre y cuando el denominador sea el mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un cuarto de pizza y le sumo otro cuarto de pizza, lo que tenemos son 2 cuartos de pizza. O lo que es lo mismo, una mitad, simplificando el resultado. Si yo tengo 5 octavos de pizza y a eso le sumo un octavo de pizza, pues lo que tenemos son 6 octavos de pizza, ¿sí? Simplificado nos queda 3 cuartos de pizza. Pero ¿qué sucede cuando tenemos fracciones con denominadores diferentes? Entonces aquí no podemos sumar nada de que 3 más 1 entre 8 más 4, eso es incorrecto. Entonces la única manera de sumar fracciones es cuando tenemos el mismo denominador. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar fracciones equivalentes que hagan que el denominador sea el mismo. Entonces si tenemos 3 octavos aquí, este de un cuarto, este pedacito de pizza es equivalente a decir que tenemos 2 octavos de pizza. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, sumar 3 octavos más 2 octavos ya lo podemos hacer y lo que tenemos son 5 octavos de pizza. A este denominador se le llama denominador común. Bueno, ahora recordemos que los números racionales son el resultado de dividir números enteros. Entonces el conjunto de números racionales está representado como A entre B, tal que A y B son números enteros y B es diferente de 0. No podemos dividir algo entre 0. A esta fracción asociada a cualquier número racional se le llama fracción generatriz. Entonces en muchas ocasiones un problema es cómo encontrar la fracción generatriz. Entonces los números racionales pueden ser números enteros, es decir, si no tienen decimales, pues el número racional no es más que un número entero. Por ejemplo, el 5, el 34, el menos 28. La fracción generatriz del 5 pues sería 5 dividido entre 1. La fracción del 34, la fracción generatriz de 34 es 34 dividido entre 1. La fracción generatriz de menos 28 es menos 28 dividido entre 1. Ahora, podemos tener decimales. Y una posibilidad es que tengamos decimales finitos, por ejemplo 2.352. Entonces es muy fácil obtener la fracción generatriz porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar y dividir por una potencia de 10 tal que me elimine los decimales, ¿sí? Por ejemplo, aquí si 2.352 lo multiplico por 10, por 100, por 1000, me da 2.352. Entonces 2.352 entre 1000 es 2.352. Si tenemos menos 65.08, esto es igual a menos 6508 entre 100. Por otro lado, podemos tener decimales periódicos. ¿Cuáles son los decimales periódicos? Bueno, los decimales periódicos puros serían un número punto y luego una sucesión de decimales que se van repitiendo. Por ejemplo, 2.352 es
con un gorrito arriba, sería 2.352, 352, 352, 352 hasta el infinito. 65.08 sería 65.08 periódico, así se denomina, es 65.08080808, etc. ¿Cómo podemos sacar la fracción generatriz? Bueno, por ejemplo, seleccionamos el primer ejemplo, 2.352, 352, 352. Entonces, este número vamos a decirle que es x. X es igual a 2.352, 352, etc. Si yo multiplico por una potencia de 10 tal que recorro el punto decimal un periodo completo o una longitud de periodo completo, por ejemplo, aquí para recorrer el decimal un periodo completo, que sería el 352, tengo que multiplicar por 10, 100 y 1000. Entonces, esta ecuación multiplico ambos lados por 1000. Entonces, tendríamos que si x es igual a 2.352, 352, 1000 veces x es igual a 2352.352.352, etc. Si yo a esta segunda ecuación le resto la primera, lo que tenemos es 999x es igual a 2350. ¿Sí? 1000 menos 1 es 999, 2352.352.352 menos 2.352.352 es igual a 2350. Noten que al restar eliminamos el decimal periódico. Y ya de aquí despejamos x, lo que nos da es que x es igual a 2350 entre 999, y esto sería la fracción generatriz, que en muchos casos se puede simplificar, desde luego. Otra opción es que tengamos un decimal periódico mixto. ¿Esto qué quiere decir? Que la periodicidad en el decimal no comienza inmediatamente después del punto decimal, sino después de algunos números decimales no periódicos, por ejemplo este caso y este caso. La obtención de la fracción generatriz pues es relativamente sencilla también. Primero lo que vamos a hacer, por ejemplo en este ejemplo, es convertirlo a una fracción donde el numerador sea un periódico puro y el denominador una potencia de 10. Entonces tendríamos 65.25080808. Si lo multiplicamos por 100 nos da 65.25.080808. ¿Sí? Entonces 65.25.080808 entre 100 nos da esto, ¿sí? Entonces este se puede representar como esta fracción. Y ahora vamos a encontrar la fracción generatriz del numerador. Entonces x es igual a este número. Si multiplicamos por una potencia de 10 tal que recorramos el punto decimal un periodo completo, ¿sí? Tendríamos que multiplicar por 10 y por 100, ¿sí? Entonces x por 100, y de este lado de la igualdad 6525 por 100 sería 652508.080808. Si a este le restamos el de arriba queda 99x igual a 645983. Despejando tenemos que x es igual a 645.983 entre 99. Ya que tenemos fraccionado el numerador, nada más lo sustituimos. Entonces tenemos que 65.2508 es el numerador ya en su fracción generatriz dividido entre 100, que esto es igual a, nada más sería el numerador multiplicado por 1 entre 100, que nos daría esta expresión de acá, que de nuevo se pudiera simplificar en su caso. Vamos a sumar fracciones. ¿Qué sucede cuando el denominador no es el mismo? Tenemos que encontrar un denominador común. Entonces algo que vamos a hacer es, por ejemplo, al primer término lo multiplicamos y lo dividimos por el denominador del otro término. ¿De acuerdo? Entonces 12 séptimos lo multiplico por 6 entre 6. Noten que 6 entre 6 es 1, por lo tanto no me afecta a 12 séptimos. Y por otro lado, al otro término, 5 sextos, lo multiplico y lo divido por el denominador del otro término. De manera que tendría 5 sextos por 7 entre 7, que es 1, por lo tanto tampoco se ve afectado. Bueno, sabiendo que la multiplicación de dos fracciones
es igual a la multiplicación de los numeradores entre la multiplicación de los denominadores, pues tendríamos que 12 séptimos por 6 sextos es igual a 12 por 6 entre 7 sextos, y que 5 sextos por 7 séptimos es igual a 5 por 7 entre 6 por 7. Haciendo las operaciones, 12 por 6 es 72, 7 por 6 es 42, 5 por 7 es 35, 6 por 7 es 42. Y ahora ya tenemos un denominador común. Ya podemos sumar los numeradores manteniendo el denominador común. Y esto nos da 107.42. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una fracción y un entero? Bueno, es sencillo. Recordemos que un entero lo podemos representar como el mismo entero dividido entre 1 y ya lo tenemos en fracción. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente a 12 séptimos lo multiplicamos y lo dividimos por el otro denominador, que es 1 en este caso, 12 séptimos por 1 entre 1, y a 3 dividido entre 1 lo multiplicamos y dividimos por el denominador del otro término, que es 7, 7. ¿De acuerdo? Y ya, pues la multiplicación de dos fracciones de nuevo es la multiplicación de numeradores entre la multiplicación de denominadores, lo mismo acá. Simplificamos, 12 por 1 es 12, 7 por 1 es 7, 3 por 7 21, 1 por 7 es 7. Ya tenemos denominador común, por lo tanto podemos sumar el numerador. Otro caso, ¿qué sucede cuando tenemos tres términos o más términos? Bueno, es un procedimiento muy parecido. Entonces lo que vamos a hacer es, al primer término lo multiplicamos y dividimos por el denominador de otro de los términos y lo multiplicamos y dividimos por el denominador del otro término, ¿sí? Entonces 7 tercios multiplicado y dividido entre 6 y multiplicado y dividido entre 2, que son los otros dos. A un sexto lo multiplicamos y dividimos por 3 y lo multiplicamos y dividimos por 2. Y a 3 medios lo multiplicamos y dividimos por 6 y lo multiplicamos y dividimos por 3. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos consiguiendo es que cada uno de los sumandos tenga exactamente el mismo denominador, que en este caso sería 6, 3 por 6, 18, por 2, 36. ¿Sí? Y en el numerador, aquí en el primer término, tendríamos 2 por 6, 12, por 7, 84. 1 por 3 por 2 es 6 y 3 por 3 por 6 es 54. Ya tenemos un denominador común, por lo tanto podemos sumar y nos da el resultado final. Las expresiones que hemos utilizado hasta el momento es la representación de un número entero como una fracción, es decir, un número entero lo podemos representar fraccionalmente como a entre 1. También hemos visto el producto de dos fracciones, a entre b por c entre d es igual a por c entre b por d, ¿sí? Multiplicar numeradores y denominadores. Por otro lado, la suma de dos fracciones con denominador común es simplemente la suma de los numeradores entre el denominador que es común, y la suma de dos fracciones sin denominador común es finalmente un numerador por el otro denominador más el otro numerador por el otro denominador entre la multiplicación de denominadores. Pero esta es una fórmula que yo no usaría porque hay que aprendérsela, ¿no? Lo mejor es entender bien cómo manejar, cómo obtener los denominadores comunes. Si tenemos la división de dos fracciones, pues simplemente a entre b dividido entre c entre d no es más que el numerador a entre b multiplicado por la inversa de c entre d, que es d entre c, ¿sí? Dividir por un número es lo mismo que multiplicar por su inverso. Entonces el inverso de c entre d se obtiene simplemente intercambiando numerador y denominador. Por otro lado, podemos deducir que la potencia de una fracción no es más que, digamos, a entre b todo elevado a una potencia n. Se puede demostrar que no es más que a elevado a la n dividido entre b elevado a la n. Desde luego, si tenemos una raíz enésima de a entre b, sabemos que una raíz enésima no es más que elevar a la 1 entre n.
y con esto pues ya obtenemos que la raíz enésima de a entre b es igual a entre b elevado a la 1 entre n, pero una fracción elevado a una potencia es igual a el numerador elevado a la misma potencia dividido entre el denominador elevado a la misma potencia, y a elevado a la 1 entre n no es más que la raíz enésima de a, y b elevado a la 1 entre n no es más que la raíz enésima de b. Entonces la raíz enésima de una fracción no es más que la raíz enésima del numerador entre la raíz enésima del denominador. Vamos a hacer más ejemplos. Tenemos 3 medios más 4 quintos dividido entre 2 séptimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, debemos de recordar que el orden prelatorio de las operaciones aritméticas es generalmente de izquierda a derecha, y lo más importante, se evalúan en orden los siguientes operadores. En primer lugar, los términos entre paréntesis. Una vez resuelto esto, nos vamos a todo lo que sean potencias y raíces. Una vez resuelto esto, nos vamos a multiplicaciones y divisiones. Y una vez resuelto esto, nos vamos a sumas y restas. En este caso no tenemos términos entre paréntesis, ¿sí? No tenemos potencias y raíces. Sí hay una división, entonces vamos a hacer la división. Fíjense que vamos a hacer antes la división que la suma o la resta. Entonces, una división de fracciones no es más que el numerador de la fracción multiplicado por el inverso de la fracción por la cual es dividida la primera. La multiplicación de dos fracciones no es más que se obtiene multiplicando los numeradores y multiplicando los denominadores. 4 por 7, 28, 5 por 2, 10. Y ya está, en esta que tenemos aquí, ya no hay multiplicaciones y divisiones. Por lo tanto, vámonos a las sumas y restas, que en efecto hay una, que es esta nada más. Entonces tenemos que sumar 3 medios más 28 décimos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el denominador común. Entonces 3 medios lo multiplicamos por 10 y lo dividimos por 10. Y 28 décimos lo multiplicamos por 2 y lo dividimos por 2. ¿De acuerdo? 3 medios lo multiplicamos y dividimos por el otro denominador, y 28 décimos lo multiplicamos y dividimos por 2. Y entonces tendríamos 30 entre 20 más 56 entre 20, que ya podemos sumar porque tienen el mismo denominador, y nos da 86 entre 20. Es importante notar que esto no es la fracción más simple, pero después, más adelante, veremos cómo simplificar las fracciones. Vamos con esta, que es un poquito más compleja. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a resolver los términos en los paréntesis, los términos que están dentro de un paréntesis. Pero para ello hay que tener en cuenta algo muy importante. Las expresiones que hay en los numeradores o en los denominadores implícitamente son paréntesis, entonces conviene considerarlos como tal. Entonces fíjense como aquí estoy encerrando entre paréntesis los numeradores y denominadores en cualquier fracción. Y vámonos a evaluar todos los paréntesis. Entonces este paréntesis sería 3 quintos más 2, 2 es 2 entre 1, aquí 3 quintos multiplicamos por 1 entre 1, 2 entre 1 lo multiplicamos por 5 entre 5, nos da 3 por 1 entre 5 por 1 más 2 por 5 entre 1 entre 5, que sería 3 más 10 entre 5, y es igual a 13 quintos. Vamos con este otro paréntesis, sería 1 menos 2 al cuadrado. Aquí vemos que no hay términos entre paréntesis, pero sí hay potencias y hay sumas y restas. Y aquí lo que vemos es que lo primero que hay que resolver es las potencias y después las sumas y restas. Entonces vamos a hacer eso. Primero vamos a la potencia. Entonces 1 menos 2 al cuadrado es igual a 1 menos 4. Una vez resuelta la potencia, entonces sí ya ejecutamos la operación resta y nos daría 1 menos 4 igual a menos 3. Vamos con este paréntesis. Cuando tenemos paréntesis anidados, siempre hay que trabajar de paréntesis internos a paréntesis externos, de dentro hacia afuera. Entonces este paréntesis de acá es 2 al cuadrado menos 1. De nuevo, primero resolvemos la potencia. 2 al cuadrado es 4.
Entonces ya tenemos que 2 al cuadrado menos 1 es 4 menos 1. Y una vez resuelta la potencia, ejecutamos la resta y nos da 3. En este paréntesis muy sencillo es 3 menos 5 que es igual a menos 2. Este paréntesis 2 menos 5 que es igual a menos 3. Y este paréntesis es 3 más 1 que es igual a 4. Por lo tanto, toda esta expresión que tenemos que evaluar se reduce a sustituyendo cada uno de los paréntesis por el valor que hemos obtenido. Entonces 3 quintos más 2 es igual a 13 quintos. Lo ponemos ahí. 1 menos 2 al cuadrado es igual a menos 3. Lo ponemos aquí. 2 al cuadrado menos 1 es igual a 3. 3 menos 5 es igual a menos 2. 2 menos 5 es igual a menos 3. Y 3 más 1 es igual a 4. Entonces vean cómo hemos ido resolviendo todos los paréntesis. Y ahora vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué potencias y raíces existen. En este término nada más hay como potencia este de acá. ¿Sí? Nada más existe esta potencia, entonces vamos a resolverla. Antes de proceder a cualquier suma, resta, multiplicación o división, tenemos que resolver las potencias. Entonces, 3 entre menos 2 al cuadrado sabemos que es igual al cuadrado del numerador entre el cuadrado del denominador. 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4. Y ya sustituimos esta potencia por su número que es 9 cuartos. Noten que el signo menos está fuera del cuadrado, no me vayan a hacer menos al cuadrado y le pongan más acá, ¿sí? Lo que está al cuadrado es menos 3, es 3 entre menos 2, que finalmente es 9 cuartos. Ahora sí, ya no tenemos potencias y raíces, vamos a qué multiplicaciones y divisiones tenemos. Fíjense que aquí tenemos un quebrado entre un número entero. Bueno, vamos a ponerlo en términos de división, ¿no? Entonces 13 quintos entre menos 3 se puede notar así. Se puede anotar así. Y aquí queda muy claro que hay dos divisiones que tenemos que hacer antes de proceder con la resta, ¿sí? Este es el orden de prelación de las operaciones. Entonces 13 quintos entre menos 3 es igual a 13 quintos entre menos 3 entre 1. Noten el número entero, lo hacemos, sacamos su fracción generatriz. 13 quintos entre menos 3 entre 1 es 13 quintos por el inverso de menos 3 entre 1, que es 1 entre menos 3. Y eso sería 13 por 1 entre 5 por menos 3, que es 13 entre menos 15. Por otro lado, la otra división es 9 cuartos entre menos 3 cuartos. 9 cuartos entre menos 3 cuartos es igual a 9 cuartos por 4 entre menos 3. Multiplicamos numeradores y denominadores y lo que tenemos es 36 entre menos 12. Y sustituimos esta división por el resultado y esta división por el resultado. Y ahora vamos a sumar o restar. Aquí tenemos nada más una resta. Lo primero que hacemos, recuerden, es feo tener signos menos en el denominador. Entonces lo pasamos al numerador. Es lo mismo 3 entre 15 que menos 3 entre 15. ¿Sí? Y es lo mismo 36 entre menos 12 que menos 36 entre 12. Ahora multiplicamos y dividimos menos 13 quinceavos lo multiplicamos y dividimos entre 12 y menos 36 doceavos lo multiplicamos y dividimos entre 15 y obtenemos esta expresión. Aquí es importante, cuando ya obtenemos el denominador común de 180, pues tendríamos que sumar los numeradores. Sería menos 196 menos 540. ¿Sí? Menos 590 es más, perdón, menos 540 es más 540. Entonces 540 menos 156 es 384. Ya tenemos la fracción más simple. ¿Se podrá simplificar más este resultado? Bueno, y ahí para hacer la simplificación de cualquier fracción, lo que tenemos que hacer es descomponer tanto el numerador como el denominador en factores primos, en números primos, y con eso podremos obtener cuál es la fracción más simple que podemos tener.
Entonces 384 se puede descomponer en 2 elevado a la 7 por 3. Más adelante vamos a ver cómo se hace esto. 180 se puede descomponer en 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Entonces, teniendo esto, esta fracción se puede representar como 2 a la 7 por 3 dividido entre 2 al cuadrado. Bueno, dividir entre un número es como multiplicar por su inversa. Por eso lo multiplicamos por 2 a la menos 2. Dividir entre 3 al cuadrado es como multiplicar por su inversa, es 3 a la menos 2. Y dividir entre un número es como multiplicar por su inversa. Ya tenemos aquí expresado todos los números multiplicando. Entonces, algo que debemos de recordar es que la multiplicación de dos números es igual, la multiplicación de dos potencias de un número es igual al número elevado a la suma de las potencias. Entonces, 2 a la 7 por 2 a la menos 2 es igual a 7 elevado a la suma de las exponentes, que son 7 menos 2. 3 por 3 a la menos 2 es 3 elevado a la suma de los exponentes, que es 1. 3 es como 3 a la 1 menos 2. Y 5 pues queda igual. Hacemos la suma. 2 a la 7 menos 2 es 2 a la 5. 3 a la 1 menos 2 es 3 a la menos 1, y 5 a la menos 1 es 5 a la menos 1, y regresamos los negativos al denominador, ¿sí? Multiplicar por 3 a la menos 1 es como dividir entre el inverso de 3 a la menos 1 es 3, entonces tendríamos 2 a la 5, se queda en el numerador, y los negativos se pasan al denominador, serían 3 y 5. Por lo tanto, la fracción más simple de 384 entre 180 es 32 entre 15. Una manera alterna de hacer esto sin tanta elaboración es darnos cuenta que, bueno, aquí tenemos, o sea, esta fracción ya descompuesta en sus factores primos, pues aquí tenemos 2 a la 7 y aquí 2 a la 2. Bueno, 2 a la 7 dividido entre 2 a la 2 es 2 a la 7 menos 2. Y por otro lado tenemos 3 entre 3 al cuadrado. Entonces, notando la diferencia entre potencias de los números primos, pues podemos simplificar directamente. Noten que 2 a la 7 menos 2 a la 2 es 2 a la 5, y 3 entre 3 al cuadrado es 3 a la menos 1, que por lo tanto queda aquí abajo. O de otra manera, 3 al cuadrado entre 3 queda el 3 abajo. Y vean que nos da exactamente lo mismo sin tener que pasar por este vía crucis.